En la clase de hoy veremos relaciones de clases y objetos. Dentro de los contenidos vamos a ver todos los tipos de relaciones. Vamos a comenzar con las relaciones entre objetos, que serían los enlaces y la agregación. Y la relación entre clases, que vamos a ver tres tipos básicos, que es la asociación, relaciones todo-parte, generalización, especialización, y también un tipo de relación especial, que es la relación de uso-dependencia. Antes de comenzar con el tema de relaciones, primero tenemos que hacer una representación de clases y objetos a fin de poder explicar cómo serían el diseño de esas relaciones, tanto para las relaciones entre objetos como para relaciones entre clases. Para empezar vamos a representar a la clase como una caja o algo rectangular, y al objeto lo vamos a representar con un círculo. También a la clase lo vamos a representar con un nombre de la clase, y el nombre de la clase vamos a hacer como una convención en el cual la clase se va a comenzar con una letra mayúscula y el resto minúscula. Y para representar el objeto, vamos a observar que vamos a utilizar la clase, o sea, sería el nombre de la clase, dos puntos y el nombre del objeto, subrayado. En realidad eso es una convención, vamos a ver que hay muchas formas de poder representar un objeto, pero esa es la convención que vamos a trabajar en esta materia. Y sobre todo, por ahora vamos a ver esa representación muy general, pero vamos a ver ya los detalles de cómo debería modelarse una clase y un objeto cuando veamos la herramienta guía. Comenzando con las relaciones entre objetos, vamos a ver que los objetos siempre se colaboran con otros objetos. Ya sabemos que los objetos por lo general en el mundo no están así inanimados, ¿no? Y la idea es que cuando colaboran con otros objetos en realidad contribuyen al comportamiento de un sistema. Como siempre veníamos hablando de los ejemplos del mundo real, por ejemplo, los estudiantes dentro de un sistema universitario tienen un comportamiento. Cada uno de ellos se colaboran con sus acciones a lo que es el comportamiento del sistema en general, que es el sistema universitario. Porque los alumnos se inscriben a carreras, los alumnos se inscriben al cursado de alguna materia en particular, y bueno, todas esas acciones llevan al comportamiento general del sistema universitario. Pero en la relación entre dos objetos siempre se va a incluir dos suposiciones, es decir, uno supone del otro objeto qué operaciones pueden realizarse y qué comportamiento se va a obtener de esa operación. Y existen dos tipos de relaciones de objetos, que serían los enlaces y las agregaciones. Vamos a comenzar viendo el enlace, y el enlace es una condición físico-conceptual entre dos objetos, ¿no? Acá siempre vamos a ver el tema de roles, de colaboración, y acá un objeto va a colaborar con otros siempre a través de sus enlaces. Si nosotros vemos que hay un enlace entre dos objetos, quiere decir que hay un objeto que colabora con otro. Y esa asociación específica, que va a denotarlo el enlace, en la cual un objeto del enlace va a ser el cliente, que va a utilizar servicios de otro objeto que es el servidor. Así lo vamos a observar dentro de este modelo de objetos. Y a través de la cual un objeto se va a comunicar por otro, ¿no? A partir de ese enlace. Si vemos en el mundo real, acá tenemos la figura de un cajero automático, en el cual es utilizado por otro objeto que es una persona. Si esta representación del mundo real lo hacemos en la representación del mundo virtual, nosotros vamos a tener que tenemos un objeto que identificamos que es una persona, que la podríamos denominar Pedro, o podríamos decirle persona 1, pero en cierto modo vamos a darle un nombre, un identificador. Acuérdense, ya llevando el lenguaje de programación, los objetos, como están en tiempo de ejecución, toman vida, en realidad serían las variables, ¿sí? Nada más que es una variable especial que es un objeto. Y acá le vamos a decir que se llama Pedro y es de clase persona.
Y por otro lado tenemos otro objeto que podría ser, en este caso podemos decirle que es un Banelco, un cajero Banelco, Banelco 1 lo podemos llamar, pero es de clase de tipo ATM o cajero automático. Fíjense que acá tiene un enlace en el cual la persona, que vendría a ser como un objeto cliente, en este caso muy particular, este es como un ejemplo mucho más clásico, en el cual utiliza servicios de este otro objeto que es un cajero automático. Fíjense que siempre en esta situación hay un enlace en el cual dentro de esos dos objetos, dentro del comportamiento, digamos, de esos dos objetos, va a haber un paso de mensajes, ¿sí? Que eso puede ser unidireccional o bidireccional, dependiendo del sentido de la flecha. En este caso, si nosotros pusiéramos un ejemplo, podríamos hacer un paso de mensaje en forma unidireccional. Pero sabemos bien que en este tipo de casos vendría a ser bidireccional, porque sabemos que cuando nosotros como personas, ¿sí? Objetos, interactuamos o hacemos una colaboración, ¿no? Dentro de lo que es el banco con un cajero automático, en realidad siempre va a haber comportamientos en los cuales también hay respuesta del otro lado. Entonces siempre va a ser la comunicación en los dos sentidos. Por ejemplo, cuando nosotros introducimos la tarjeta de débito y la clave, el sistema nos responde si ingresamos bien la clave, y si ingresamos bien la clave nos va a proponer un sistema de opciones, y ese tipo de comunicación es un paso de mensajes y es el enlace es bidireccional. Si bien acá en el dibujo, como una expresión gráfica, lo puse en una dirección, sabemos que justo en este ejemplo clásico podemos decir que es una dirección, un enlace bidireccional. Y si vemos que este enlace, también a ambos lados del enlace, vemos que en realidad los objetos son participantes de ese enlace. Y de acuerdo a esa participación, ¿sí? Los objetos pueden desempeñar uno de estos roles. Puede tomar el rol de controlador, o podríamos llamarlo, asociarlo como una especie de cliente, un rol de servidor y un rol de agente. Cuando hablamos que el objeto hace un rol de controlador, el objeto quiere decir que puede operar sobre otros, pero nunca opera sobre él mismo. ¿Mm? O sea, la idea es que él como controla, ¿no? Y, por ejemplo, en la parte de un rol de servidor, va a ser un objeto que nunca va a operar sobre otros objetos, nada más que el resto de los objetos sí operan sobre él. Entonces él solamente atiende servicio. Y el agente, el rol de agente de un objeto es cuando un objeto puede operar sobre otros, pero además los otros objetos pueden operar sobre él. ¿Sí? O sea, ese tipo de comunicación que tienen los objetos les da un rol particular. Si bien quizás acá a modo conceptual no se lo logre ver, pero fíjense, si ustedes se ponen a leer y hagan asociaciones del mundo real, van a encontrar que esas cosas se dan en el mundo real. Y también los enlaces nos dan la visibilidad, ¿no? Hay un concepto de visibilidad. Obviamente, si yo tengo dos objetos, A y B, con un enlace entre ambos, ¿sí? El objeto A solamente le van a poder mandar un mensaje al objeto B solo si B está visible. O sea, si yo oculto el objeto, no hay forma que el otro objeto con el que está enlazado le pueda enviar mensajes. Esa es una cuestión que también en el mundo de programación vamos a ver que se pueden encapsular y ocultar. Entonces, el tema de la visibilidad es muy importante cuando se actúa en un enlace. Y hay 4 formas en que un objeto puede tener visibilidad para otro objeto, cuando está con un enlace con otro. Es que el objeto servidor puede ser global para el cliente. El objeto servidor es un parámetro de alguna operación del cliente. El objeto servidor es parte del objeto cliente. El objeto servidor es un objeto declarado localmente en alguna operación del cliente.
Fíjense que si ustedes se ponen a ver en cada una de esas oraciones, en realidad está asociado mucho a los temas de programación. Cuando hablábamos de global, si volvemos a resolución de problemas y algoritmos, hablábamos de los alcances de las variables que teníamos. Si poníamos bien afuera del programa, lo veían todos y era global. Si las variables solamente la declarábamos dentro de un módulo, eran locales en un módulo. Entonces, ese tipo de concepto está muy relacionado con los alcances de variables. Lo mismo cuando hablamos de parámetro. ¿Se acuerdan cuando nosotros armábamos funciones en el lenguaje C? Las funciones podían tener parámetros. Entonces nos está diciendo, en este caso, que un objeto puede ser parámetro de alguna operación de otro objeto. Y entonces hay una especie de enlace. Y también cuando se dice que el objeto servidor es parte del objeto cliente, vamos a ver que un objeto puede ser un atributo de otro objeto. Y cuando hablamos del servidor, es un objeto declarado localmente en alguna operación del cliente, y estamos hablando como muy parecido al concepto de alcance de variable que es en la parte global. Tenemos la parte global y la parte local. O sea que esta última oración están muy relacionados. O sea que es algo que está más tirado a la programación, y eso lo van a ir asociando con los temas que ya hasta ahora estuvieron viendo. Y la otro tipo de relación es la agregación. Este tipo de relación va a denotar una jerarquía todo-parte, ¿sí? Con capacidad de ir desde el todo, también denominado contenedor, hasta sus partes, que también lo vamos a ver como atributos. Y esto está muy relacionado en la parte anterior de enlace, cuando decíamos que un objeto servidor es parte del objeto cliente. ¿Sí? Fíjense acá que en la agregación puede o no connotar una contención física. Eso dependiendo de los problemas. Y la agregación va a encapsular partes y secretos del todo. Generalmente acá los objetos, así como lo vemos exteriormente, tienen muchos secretos y no sabemos qué ocultan. Por ejemplo, si observamos el objeto persona, si bien tiene todos esos atributos, cuando yo no conozco a la persona, yo no sé cómo se llama, pero es un atributo que tiene la persona y no lo conozco, no lo puedo ver. Entonces, eso es encapsulamiento, y todas esas partes, que en este caso, por ejemplo, serían los atributos, son partes de un objeto, y también vamos a ver que un atributo puede ser un atributo de otro objeto. Y ese vendría a ser como un enlace a su contenedor. Si bien no es un enlace, no sé, quizás no se la pueda denotar como veíamos en el ejemplo del cajero automático, pero hay un enlace interno en el cual lo hace el ser de una parte en el todo. Y fíjense que acá, si nosotros vemos el objeto persona, tenemos acá un atributo muy especial, que es la fecha de nacimiento. Cuando nosotros hicimos ejercicios en programación, en resolución de problemas y algoritmos, vimos que estos tipos de datos es más bien compuesto. Y evidentemente esto puede ser un objeto del mundo o de la entidad o de la clase fecha. Entonces estamos viendo acá que podemos tener el objeto persona y uno de esos atributos, que está compuesto por 3 partes, ¿sí? Podemos tener un objeto fecha que se puede denominar FECNAC. Fíjense que son nombres de variables. Pero acá, este tipo de relación, este es el todo y esta es la parte. Pero en sí hay una relación, porque este es otro objeto de otro tipo de clase, pero que está dentro de este objeto y es parte de este objeto más general. Y fíjense que esto que está acá adentro está ocultado con esto, está encapsulado con este objeto más, digamos, contenedor. Y ahora, viendo el tema de las
relaciones entre objetos y nos quedaría ver las relaciones entre clases, que sería ya la parte estática. Hasta ahí las relaciones de objetos sabemos que son cosas reales, ¿no? O sea, toma vida de forma dinámica. En cambio, las clases existen en tiempos de diseño y son estáticas. Y así como los objetos no es que toman vida y no hacen nada, y las clases también tienen que representar que no están aisladamente, ¿no? No es que vamos a hacer una clase y no va a tener ninguna actividad y ningún tipo de operación que se pueda relacionar con otra. Siempre va a haber clases en el cual va a haber alguna colaboración, alguna actividad con otra clase. Se establecen relaciones entre clases porque la relación podría indicar algún tipo de compartición, la relación podría indicar algún tipo de conexión semántica. Fíjense que acá va a estar muy relacionado con esta relación, nos va a dar como una lectura de la solución, así como teníamos en los algoritmos, que si nosotros poníamos a leer paso a paso, hacíamos la lectura de la solución del problema. Acá las relaciones entre clases nos va a dar la lectura de la solución en el paradigma orientado a objeto. Existen tres tipos básicos, como decíamos en el resumen de contenidos, tres tipos básicos de relaciones entre clases. La asociación, que va a denotar alguna dependencia semántica entre clases, relaciones todo-parte, que va a denotar una relación es parte de, y las relaciones de generalización-especialización, que van a denotar relaciones del tipo es un. También existe otro tipo de relación de importancia, que es la relación de uso o dependencia, que viene a ser como algo especial de un tipo de asociación, pero ahí vamos a ver la diferencia inclusive en las notaciones. Y ahora sí vamos a ver las relaciones entre clases. Vamos a ver la primera asociación. La asociación denota una dependencia semántica de clases. Fíjense que acá obviamente van a haber conectores, ¿sí? Entre dos clases va a haber un conector, y la dirección de ese conector puede ser unidireccional o bidireccional, que vendría a ser como un enlace en el caso de los objetos, y ese enlace va a expresar la navegabilidad de la clase origen a la clase destino. En este caso, como tenemos un conector de asociación, que fíjense que es una línea sólida, en este caso tenemos la punta flecha, quiere decir que en este ejemplo particular, solamente la navegabilidad es de esta clase hacia esta, ¿sí? Y por lo tanto es una dirección obviamente unidireccional. Si hiciéramos bidireccional, es decir, hacemos la navegabilidad de alumno a carrera y de carrera a alumno, va en los dobles sentidos, generalmente podemos representarlo solamente con una línea, no es necesario poner los dos extremos con la flecha. Con poner solamente una línea conectada sin los dibujos de las puntas, de los extremos, indica que es una dirección bidireccional. Por eso en sus diseños tienen que especificar si va a ser en un solo sentido la lectura o si va a ser de ida y vuelta. Por ejemplo, acá tenemos el alumno cursa carrera en un sistema universitario, por eso la dirección es en este sentido. Y las clases tienen un rol en la asociación. Si observamos, acá dice carrera. En realidad vamos a ver que ese rol, cuando uno pase a la implementación, en realidad ese rol va a pasar a ser parte de los atributos de la clase alumno. Pero si nosotros vemos el rol que tiene entre el alumno y la carrera, el alumno obviamente se inscribe a una carrera. Está inscripto a, sería un rol, pero lo podemos denominar carrera. Y la relación
también de este tipo de asociación tiene una cardinalidad. Y la cardinalidad va a indicar el número de instancias con la que puede estar relacionada una clase dada en términos generales. Vamos a ver que generalmente las entidades, acuérdense que cuando nosotros tenemos en el mundo real, tenemos objetos, y esos objetos se agrupan, formando como una especie de conjunto. Lo agrupamos en clase porque observábamos que tenían las mismas propiedades y las mismas operaciones. Y así sucesivamente cuando modelamos, identificamos objetos y lo agrupábamos en clases. En este caso, vamos a ver que del conjunto, cuando hay ya una relación, digamos conjuntos, tenemos que ver cuál es el número de cada uno de esos objetos se relaciona con objetos de la otra clase. Entonces existen tres tipos de cardinalidad. Uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Si vemos el ejemplo, la notación se va a utilizar 1 y n. El n se va a identificar como el muchos. Hay mucha bibliografía que el mucho lo pueden representar con el asterisco o también con el infinito, con el signo infinito. Ejemplos. Podemos tener que muchos alumnos se inscriben a una carrera. Obviamente sabemos que en WAR esta relación más bien sería N a N, porque sabemos que un alumno en WAR se puede inscribir en más de una carrera, ¿sí? Pero en este caso particular, si nosotros para representar esta frase, muchos alumnos cursan una carrera, entonces la relación es 1 a muchos. Acá está el 1, acá está N. Entonces, en este caso, diríamos, muchos alumnos se inscriben a una carrera o están inscriptos en una carrera o son inscriptos en una carrera. Y tenemos el ejemplo de muchos cursos están asignados a muchas aulas. ¿Sí? Tenemos una relación N a N. Si nosotros vemos, por ejemplo, programación orientada a objeto, podemos tener días en el aula 15 y otro día en el aula 16. No necesariamente ocupamos un aula. Y al revés, el aula puede estar ocupada, el aula 15 puede estar ocupada por programación orientada a objeto, por resolución de problemas y algoritmos, pero nada más que en distintos horarios. Y también tenemos relación 1 a 1, que en este caso es un ejemplo nada más del mundo real, o sea, fuera de lo que estamos en el mundo del tema del matrimonio igualitario, sacando, digamos, esa idea. Acá vamos a hacer de un sistema monogámico, vamos a ver que existe un esposo casado con solamente una esposa. Obviamente fuera de otros sistemas, no. Un esposo puede tener muchas esposas. Pero en este caso, en esta representación, vamos a hacer de un sistema monogámico, vamos a tener el conjunto de esposos y el conjunto de esposas. Y vamos a ver que la relación es 1 a 1. No puede haber de 1 a muchos y de muchos a muchos. ¿Sí? Tiene que ser de 1 a 1 solamente para el sistema monogámico. Y antes de pasar a la multiplicidad, que es el otro concepto, la cardinalidad es más bien algo más en términos generales. Cuando nosotros vemos este tipo de participación, viéndolo desde el punto de vista de conjuntos, existen problemas que hay restricciones. Cuando hay restricciones, es decir, no podemos decir, sí, está bien, es una relación 1 a muchos, pero el muchos tiene una restricción, no son todo el mundo, pueden ser hasta cierto límite. Cuando ya hablamos de algo restrictivo, nos vamos a referir a especificar ese número de instancias específicas con el término de la multiplicidad. Pero para poder entender la cardinalidad, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? En el cual vamos a verlo más gráfico, en el cual tenemos el conjunto de alumnos y el conjunto carrera, ¿no? Y específicamente acá está el objeto ALE,
el objeto Rubén, el objeto Ana, el objeto Carlos, y del lado de las carreras tenemos analista de sistemas, TUGO, que es la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones, y TUY, que es la Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene del Trabajo. Fíjense que acá, si queremos representar el problema de muchos alumnos se pueden inscribir a una única carrera, suponiendo que ese es digamos, el problema, no voy a permitir que un alumno se pueda inscribir en más de una carrera, queremos representar una relación de N1 a N, la única forma de ver cómo sería la cardinalidad es haciendo una relación. Primero ponemos los conjuntos y hacemos las relaciones, hacemos los enlaces entre los objetos. Acá vamos a ver que vamos a trabajar la relación de objetos para poder llegar a la cardinalidad que puede tener ya el conjunto, que es la clase. Si nosotros decimos que, por ejemplo, el alumno Ale está inscrito en lo que es analista de sistemas, vamos a decir, bueno, Ale está inscrito en la carrera de analista de sistemas, pero también lo está Rubén y también está Carlos, pero no así, por ejemplo, Ana. Ana puede estar en TUY. Fíjense que acá, en este ejemplo, es de 1 a N. ¿Cómo puedo identificar que es de 1 a N? Porque en realidad estamos viendo que acá solamente un objeto, ¿sí? Fíjense que acá de un objeto sale N relaciones. Por lo tanto, de este lado está el N. Por eso el N está del lado del alumno, porque fíjense que van a salir muchas flechas hacia uno de este lado. Y eso es, ahí yo podría representar. En este ejemplo, si es que digo que no permito que un alumno se inscriba en más de una carrera. Si solamente le permito que se inscriba en una, este tipo de relación cae en 1 a N, o 1 a muchos, que se le dice. Ahora bien, ¿qué pasa si ahora cambia la situación? Podemos decir que podemos permitir que varios alumnos se inscriban a varias carreras. Entonces, acá uno dice, bueno, Alejandro está inscrito en analista de sistemas, ¿sí? Y también decimos que Alejandro, bueno, no solamente está inscrito en analista de sistemas, también está cursando TUGO, por ejemplo. Y Rubén está cursando analista de sistemas únicamente. Y Carlos también está cursando analista de sistemas, pero Carlos también está cursando TUY. Y Ana solamente está cursando, por ejemplo, TUGO. Ahora observamos que, por ejemplo, de este lado, del lado del objeto de cada alumno, en este caso sale más de una, ¿sí? Más de una relación, más de un enlace a otro objeto. De este lado también, pero también de este lado sale más de un objeto, perdón, más de un enlace. Tanto en analista salen 3 enlaces, en TUGO 2 enlaces, si bien acá en TUY sale 1, pero la idea es, de cada uno de estos objetos tengo que ver la cantidad máxima de enlaces que estoy viendo que están saliendo. Como estoy viendo que en algunos casos sale más de un enlace, entonces acá es N. Pero si vemos de este lado, también de cada uno de esos objetos salen varios enlaces. Entonces acá también es N. Entonces fíjense cómo va cambiando de un mismo problema de acuerdo a cambiar el enunciado del problema, cambia la cardinalidad. Y si vemos, por ejemplo, el tema de la representación del 1 a 1, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, la
clase o el conjunto candado y la clase o conjunto de llaves. Nosotros sabemos que un candado no puede ser abierto por 2 llaves, tiene que ser abierto por una sola llave, ¿sí? O sea, ahí que tenga una copia, vamos a suponer que solamente existe una llave para cada candado. Entonces ahí, sí o sí, debo decir, bueno, el candado 1 solamente se abre con la llave 1. Y el candado 2 solamente se abre con la llave 2. Y el candado 3 solamente se abre con la llave 3. Pero no podemos decir que el candado 1 también se abre con la llave 2. Imposible. Eso no se da. No podemos abrir con esta llave y esta llave este mismo candado. Eso es imposible. Entonces, ese tipo de problemas cae. Fíjense que acá sale un solo enlace, acá sale un enlace y no hay posibilidad que salgan 2 enlaces, por lo tanto acá es 1. Y en este lado es lo mismo. De acá solamente sale un enlace y no puede salir otro enlace, otro candado. Por lo tanto acá también es 1. Y ahí uno puede decir, porque generalmente en estos temas, cuando hablamos de cardinalidad, hay mucha duda de dónde hay que poner el n, de qué lado. Una práctica que yo siempre aconsejo es que manejen conjuntos, pongan ejemplos más específicos y eso es lo que le da más apertura para decir de qué lado de la relación tiene que ir el n y qué otro debería ir, por ejemplo, de n1 del otro lado de la relación. Pero fíjense que acá estuvimos intentando ver la cardinalidad de la asociación de 2 clases a partir de enlaces o relación de objetos. Bien, vamos a volver al tema de ahora la multiplicidad, es decir, definir ahora cuántos objetos participarán en la relación denotando restricciones en términos más específicos. Es mucho más detallado que la cardinalidad. Y generalmente nosotros vamos a indicar los detalles de la participación. Acá podríamos tener, acá hay ejemplos de cómo se denota la multiplicidad y van a ver que es diferente con la cardinalidad. La cardinalidad solamente utilizamos los términos 1n o 1 asterisco o 1 infinito. Y ahí murió. Con esos dos y hablamos muy en términos generales. Pero acá ya vamos a ser específicos. Acá si decimos 0, 2 puntitos, 1, estamos diciendo, puede ser que haya ninguno o haya uno a lo sumo. Estamos dando 2 posibilidades que puede haber. Generalmente van a ver que, eso lo van a ver más en el mundo de las bases de datos, cuando existen en las relaciones y queremos obligar a que sí o sí todos los conjuntos tengan una relación, perdón, todos los elementos de un conjunto tengan una relación sí o sí con otro, ahí el 0 no debería sacarlo, porque el 0 me da la posibilidad de que no necesariamente el hecho de que exista en el conjunto sí o sí tiene que estar relacionado con otro. Eso está indicando el 0. Y también puede decir de 0, 2 puntitos, asterisco, puede ser que no tenga ninguna relación con algún objeto de otro conjunto, pero puede también ser que muchos de ese conjunto estén relacionados con otro. Y si ponemos 1, es decir que solamente exactamente 1 puede ser parte de la relación. Y ahí sí estamos obligando a que una vez que aparezca el objeto o creamos el objeto de la clase, ese objeto sí o sí tiene que estar relacionado con otro objeto de otra clase. Y acá estamos diciendo de 1 a muchos, también estamos diciendo que sí o sí el objeto tiene que estar relacionado, aunque sea con una o con varios objetos de otra clase. Y acá es algo más particular, ¿no? Podemos dar esa limitación al asterisco y, por ejemplo, poner de 2 puntitos, 8. Y ahí estamos diciendo, puede haber relaciones, muchos a muchos, pero de 2 hasta 8 relaciones con otros objetos.
Y un ejemplo muy particular es cuando hablamos en un contexto de obra social, tenemos un afiliado titular y la obra social puede poner la restricción que cada afiliado titular en esa obra social puede tener como máximo hasta 4 adherentes, ¿sí? O puede no tener ninguno, puede ser solamente un titular sin adherentes, o sea que la obra social no obliga a tener sí o sí un adherente, puede o no tenerlo, pero tiene un límite, hasta 4. Entonces, ¿cómo representaríamos eso con la multiplicidad? Porque es una restricción del problema. Ya no lo pondríamos como una, así en términos generales con la cardinalidad, porque yo no estoy reflejando esta parte, ¿sí? Van a ver cuando ustedes vean requerimientos, cuando les dice la organización, no, el sistema tiene, si ustedes están modelando para el sistema de obra social, y les dice el cliente, mi sistema solamente tiene que admitir con un límite hasta 4 adherentes, nada más. Entonces, bueno, ahí ya no puedo modelar con la cardinalidad, sino más bien modelo con la multiplicidad. Entonces estoy diciendo, de este lado, un afiliado titular puede tener desde 0 a 4 adherentes, ¿sí? Y esto le da, representa más la restricción, o sea, representa más a este enunciado que poner 1 a n. El poner 1 a n acá, que es la cardinalidad, no queda reflejada este problema. Y eso generalmente es un requisito, es una funcionalidad. Otro tipo de relación entre clases es el todo-parte. En las relaciones todo-parte va a denotar una relación de pertenencia en donde está constituida por un componente parte y un componente todo. Ese componente parte va a ser una pieza de ese componente todo, y el todo tiene la capacidad de albergar al componente parte integrándolo dentro de sí mismo. Pero dependiendo del ciclo de vida de los objetos de cada una de las clases, ya sea del todo o de la parte, van a existir dos tipos de relaciones todo-parte: agregación y composición. Para ver la diferencia, que es una diferencia mínima con respecto al ciclo de vida de los objetos, la agregación es un tipo de asociación todo-parte en donde el ciclo de vida de los objetos del todo está desvinculado del ciclo de vida de los objetos de la clase parte. Este tipo de asociación nos va a indicar que cada uno de los objetos de cada clase tienen existencia propia. Es decir, yo tengo por un lado objetos de la clase todo que pueden estar viviendo de forma independiente de los objetos creados de la clase parte, pero que de alguna manera la clase parte integra a la clase todo y conforman una funcionalidad. Este tipo de asociación se la denomina asociación débil o asociación funcional, es decir, el hecho de que la parte esté contenida dentro del todo, de una forma en los ciclos de vida están desvinculados, en realidad lo que sirve es para hacer una funcionalidad, como en el caso de tenemos una clase estante, que es una clase todo, y la clase libro. Nosotros sabemos que podemos tener por un lado los estantes y por otro lado los libros de forma independiente en cuanto a creación de objetos. No es que el libro depende de la existencia del estante. En este caso son existencias independientes en el cual el estante, que es el todo, puede contener, albergar a los libros dentro de sí mismo, en el cual cuando nosotros agregamos libros a un estante, ese estante tiene o trabaja con una funcionalidad de ser un librero. Entonces vamos a ver que estos tipos de asociación, la forma de representarlas es con un conector de línea continua en el cual en uno de los extremos tiene un rombo, que siempre el rombo se conecta a la clase todo para poder diferenciarlo de la parte. En este caso vamos a hacer la lectura semántica. El estante, ¿sí? Al estante se le agrega n libros. Por eso es una relación de 1 a n. Un estante puede tener muchos libros.
Y si nosotros vamos sacando los libros, el estante sigue teniendo su vida independiente con respecto a los libros. Los libros ya son unos objetos independientes que los tenemos, que los vemos, y podemos ir agregándolo para dar una funcionalidad a ese estante. Sobre todo tener en cuenta el tipo de conexión que representa esta relación de agregación, siempre tener presente estas convenciones del diagrama UML. Y para ver el tema de la composición, vamos a ver que es un tipo de asociación todo-parte, pero donde el ciclo de vida de los objetos de la clase parte está vinculado al ciclo de vida de los objetos de la clase todo. Es decir, que la existencia de las partes en realidad están dependiendo de la existencia del todo. Si el todo desaparece, las partes también. Es como que están contenidas, que de alguna manera no tienen una existencia independiente, no es que lo podemos ver, sino que se crean de alguna manera dentro y solamente tienen existencia dentro de ese clase todo que es su envase, digamos, ¿no? Y las partes vendrían a ser como el contenido. Y este tipo de asociación nos indica que, obviamente, la existencia del componente parte depende de la existencia del componente todo. Un ejemplo para ver este tipo de asociación, que es una asociación más fuerte, en donde es una asociación existencial, porque acá ya hay una vinculación muy fuerte con respecto a la existencia de los objetos, en el cual tenemos una clase todo, que vendría a ser un humano. Nosotros sabemos que si vemos al humano desde la parte biológica, el humano está compuesto por diferentes órganos que, si bien los tenemos adentro, nosotros sabemos que si el contenido, el humano, muere, los órganos también, ¿sí? O sea, haciendo que si el proceso de vida, el humano muere, que es digamos, el envase, todo lo que está adentro también tiende a morir. En este caso vamos a ver que, como este es el todo que tiene como contenido, ¿no? Que contiene 2 pulmones y puede contener de a 1 o 2 riñones, vamos a ver que este sí es una composición en el cual, a diferencia de la agregación, este tipo de relación tiene en el extremo un rombo con relleno sólido, en el cual siempre está conectado al todo, para diferenciarlo de las partes. Pero este tipo de diferencia lo vamos a ver mucho más cuando pasemos a la programación, en donde vamos a ver que cuando hagamos, representemos relaciones de tipo composición, generalmente los objetos de la clase parte en realidad se crean dentro de la clase todo, que vendría a ser ya el envase. Y dentro de otra relación básica que tienen las clases es de generalización y especialización. Estas relaciones denotan del tipo es un y denota una jerarquía de clases, en donde una clase específica hereda propiedades y operaciones de otra clase más general. La clase de la que otras clases van a heredar propiedades y operaciones se denomina superclase, o generalmente también lo pueden encontrar como clase padre. Y la clase que hereda propiedades de otra clase de arriba se denomina subclase. Este tipo de relación se denomina herencia y es un concepto fundamental dentro del paradigma, e involucra procesos, cuando trabajamos de buscar este tipo de relaciones, involucra procesos de especialización y de generalización. Existen 2 tipos de relaciones de generalización y especialización: herencia simple y herencia múltiple. La herencia simple, obviamente, es una relación es un, pero donde la subclase hereda propiedades y operaciones de una única superclase. Si observamos en el gráfico, tenemos la superclase persona, en donde se especializa en estudiante o docente.
Está en un sistema universitario. Sabemos que en un sistema universitario estamos compuestos por estudiantes, docentes y no docentes. En este caso solamente puse los estudiantes y docentes. Pero básicamente todos ellos son personas y todos tienen algo en común. ¿Mm? Lo que tienen en común es que tienen todos nombre, apellido, DNI, pero hay atributos que ya son diferentes. Por ejemplo, el legajo del docente no es lo mismo que el legajo del estudiante. Y van a ver que tienen operaciones totalmente diferentes. El docente tiene otro tipo de operaciones que no tiene el estudiante y al revés, en el otro sentido, igual. Hay operaciones que hace el estudiante que no lo hace el docente. ¿Mm? Entonces, cuando hacemos este tipo de relación entre clases, si nosotros comenzamos de arriba hacia abajo, hacemos una especialización. Y si comenzamos trabajando desde abajo hacia arriba, es una generalización. ¿Cómo se trabaja en este proceso? Se hace como un proceso de clasificación. Nosotros observamos si hacemos una generalización y primero identificamos que en el mundo de la universidad hay estudiantes y docentes, y quiero hacer una generalización para encontrar una herencia simple, lo que voy a hacer es, voy a observar a todos los objetos y voy a decir, ¿qué tiene de común de atributos y operaciones? ¿Cuáles son comunes y cuáles son los diferentes? Entonces, una vez que encuentro los atributos y operaciones comunes, lo identifico y eso lo englobo en lo agrupo en una clase que se va a denominar superclase y que va a contener atributos y operaciones comunes para el estudiante y para el docente. Y acá lo único que va a contener son aquellos atributos o operaciones que no lo tiene otra clase. ¿Sí? Y fíjense que acá la notación se va a utilizar el conector, ¿sí? Pero en el extremo donde está la superclase va a ir un símbolo, un triángulo. Es un triángulo, se lo ve así como un triángulo. Si ustedes lo quieren ver como punta flecha, es una punta flecha sin relleno. Y ahí es donde dice, persona es un estudiante, persona es un docente. ¿Sí? O docente es una persona. En ese sentido, por eso son relaciones es un. Y este tema nos permite hacer lo que es el fuerte del paradigma, que es hacer reutilización. Y el otro tipo de relación es la herencia múltiple, que también es la relación es un, pero donde la subclase puede heredar propiedades y operaciones de varias superclases. Un ejemplo típico podríamos decir, tenemos madre y padre, de ambos heredan cosas, atributos y operaciones, y tenemos la clase hijo. Y la clase hijo tendrá otro tipo de operaciones y atributos quizás diferentes del padre y madre. En este caso, también, si se fijan, acá ya tenemos dos superclases, y de esas dos superclases va a heredar, el hijo va a heredar tanto todos los atributos y operaciones de esta superclase, y va a heredar también los atributos y operaciones de esta otra superclase. O sea que este va a reunir todas estas características. Y también hacemos un proceso de especialización y generalización. Y hay que identificar a dónde va a ir el conector del triángulo. Y por último, una relación también especial que se usa bastante en el paradigma es para representar la relación de uso o dependencia. Esta relación es una relación más débil que una asociación. Si nosotros veíamos las asociaciones, en realidad están relacionados con un enlace de línea sólida, y hay una dependencia, digamos, más fuerte. Cuando decíamos, un alumno cursa carrera, ¿sí? La carrera seguramente va a actuar como una especie de atributo de la otra clase. En este caso no.
Es una relación que va a denotar que una clase es cliente y otra clase es servidora, y lo único que va a hacer una clase es utilizar algo de la otra, nada más. Y es una relación esporádica. Y en este caso tenemos que esta clase que es cliente va a usar el servicio de otra clase que es servidora. Y la clase servidor, obviamente, va a proveer un servicio solicitado. Si tenemos un auto, el auto usa combustible para funcionar. Y acá la notación es un enlace, ¿sí? Puede ser, en realidad es más bien unidireccional, en el cual, si bien acá ponemos, esto se llama estereotipo, eso lo vamos a ver más en las herramientas, pero lo único que denota que este auto solamente usa algo del combustible, nada más, usa combustible y no usa más que nada eso. No es parte, no es como un atributo de la... Acuérdense que acá vamos a ver que después, dentro de esas relaciones, se van a convertir como en atributos de las clases. ¿Mm? Y como no es parte, solamente los autos usan combustible, tiene este tipo de notación, que es un enlace con líneas discontinuas, y generalmente es unidireccional. Hasta ahí, ustedes tienen todo el conjunto de relaciones. Nos queda ver un tema más en donde va a salir otro tipo de relación más especial, y nos quedaría ver los pilares del paradigma para poder entrar a ver la herramienta guía para hacer práctica. Por último, voy a hacer algunas aclaraciones con respecto a la cardinalidad y multiplicidad que se le pueden aplicar a las relaciones. Las relaciones que tienen cardinalidad y multiplicidad, dependiendo el caso, son las relaciones de asociación, agregación y composición. Pero las relaciones que no tienen cardinalidad y multiplicidad es la herencia simple, la herencia múltiple y la relación de dependencia, o lo que se denomina relación de uso. Tengan que tener en cuenta a qué se le aplica la cardinalidad y multiplicidad, porque el segundo grupo de relaciones, que es la parte de herencia y lo que es dependencia, en realidad está más ligado a lo que es la reutilización de software. En cambio el otro sí, las otras tres relaciones anteriores, sí hay como una relación de cooperación, o digamos, de participaciones de acciones en un comportamiento general de un sistema. Y la bibliografía, bueno, la bibliografía base de toda la primera parte, que es del paradigma, está basado en todos esos autores que son, digamos, son libros bases de estos